seguir con otra de nuestras queridas exponentes. Ella es Sandra Milena García Betancourt. Bueno, es que ese se veía como muy feo, ¿eh? Mejor lo cambio. Bueno, les comentaba, ella es Sandra Milena García Betancourt, a quienes le agradecemos mucho su presencia. Y bueno, si gusta pasar a la mesa para que la conozcan. Bueno, ella, les voy a decir un poco de su semblanza. Ella es trabajadora social con más de 10 años de experiencia en derechos humanos, especializada en género, interseccionalidad e interculturalidad. Combina una sólida formación académica, 2 maestrías y diplomados en derechos humanos, género y violencia, con una amplia trayectoria operativa en el terreno. Su enfoque integra la justicia de género con el desarrollo socioeconómico y la sostenibilidad ambiental. Además, es docente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Su formación tiene una maestría en Ciencias de la Educación por la IEE y maestría en Defensa y Promoción de Derechos Humanos por la UASM. También tiene diplomados en Derechos Humanos por la Suprema Corte de Justicia, Perspectiva de Género por la Comisión Nacional de Derechos, Violencia de Género por la UTP y Trabajo Social Psiquiátrico por la UNAM. Su trayectoria: coordina estrategia y gestión de programas en Médicos Sin Fronteras, IAS México y La Morada, enfocados en personas de situación de movilidad, infancias, adolescencias, mujeres, diversidad sexogenéricas. Sus aportes claves son diseño e implementación de proyectos de integración socioeconómica que vincula justicia de género y sostenibilidad ambiental con impacto en mujeres migrantes. Su docencia es facilitadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en la licenciatura en Promoción de la Salud. Su formación en enfoques de derecho y de diversidad cultural. Facilitadora en la COPRED de la Ciudad de México en temas de no discriminación y derechos a la igualdad. Ella nos va a hablar sobre el tema Raíces que crecen, mujeres migrantes resignificando sus vidas en la Ciudad de México. Yo también voy a poner mi cronómetro porque nos pasamos. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Un placer estar por acá hoy con ustedes. Y bueno, hoy no voy a, perdón que te la espalda, Rita, no voy a centrarme como en un aspecto tan técnico desde la postura de los derechos humanos. El día de hoy yo quiero compartirles una experiencia de investigación que yo realicé en mi tesis de maestría en la UASM, en la maestría en Defensa y Promoción de Derechos Humanos, y justo es una experiencia que tiene que ver con el proceso de la inserción socioeconómica y laboral de mujeres migrantes en la Ciudad de México. Ustedes han visto, levanten la mano, quienes en los últimos 5 años han visto muchos migrantes en Ciudad de México. Personas haitianas, venezolanas, colombianas. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hablar un poco del fenómeno de la migración en esta última década, particularmente cómo se está desarrollando acá en Ciudad de México y eso que tiene que ver con las mujeres, porque ha sido una experiencia particular que yo investigué de la época pre y post pandemia, y sobre todo cómo estas mujeres que llegan de otros países tratan de insertarse en la vida laboral y económica de Ciudad de México con unos retos y unos desafíos muy grandes que a veces ustedes como mujeres mexicanas se enfrentan en el día a día, que es por ejemplo este tema de los cuidados, el tema de derechos laborales justos, respetuosos. Los compañeros, compañeras que están en el sindicato, que es a lo que se dedican para luchar por estos derechos, pues tienen este sostén, ¿no? De la posibilidad de un trabajo formal, la posibilidad de tener un sindicato que los respalde, pero les voy a mostrar que esas posibilidades las mujeres migrantes no las tenemos, y yo me incluyo en ese grupo porque yo también soy una mujer migrante. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿por qué es importante hablar de la migración en estos espacios? Porque tiene que ver justo también con la lucha por la dignidad del trabajo justo,
y los derechos sociales, los que ya Rita nos comentó. Las mujeres migrantes son una fuerza laboral muy importante, que enfrentan muchos obstáculos y una vulneración una vulneración y violación de sus derechos, y la lucha por integrarse también es una lucha contra la explotación y la desigualdad. Y digamos que el punto de reflexión acá es cómo se relaciona la precarización laboral de las mujeres migrantes con la defensa de los derechos de todas y todos los trabajadores. Siguiente, por favor. Bueno, entonces hablamos ahorita, casi todos levantaron la mano, de que han visto a muchos migrantes en las últimas meses. ¿Y eso por qué sucedió? México es el principal corredor migratorio en el mundo. El segundo está en Turquía. Entonces México, como es un paso súper importante para ingresar a Estados Unidos, y ya saben ustedes que durante los 90 existió toda esta idea del sueño americano, que muchos connacionales mexicanos están allá enfrentándose ahorita a un gobierno fascista que los quiere deportar, que viola sus derechos humanos. Pues ese cruce hizo que México desde los 90 fuera un paso muy importante de migración. Por eso hoy es el primer corredor migratorio, según datos de la OIM, y hay más o menos 11 millones de personas en este corredor migratorio. Y vienen desde, es un corredor que tiene muchas rutas, pero generalmente pues empieza en el sur o en el centro, porque muchos migrantes llegan directamente al aeropuerto de la Ciudad de México, y su intención siempre va a ser llegar a norte, ¿no? A los puntos de entrada que hay en el norte, en Estados Unidos. Pero, ¿qué pasó? Esta proliferación y abundancia de personas migrantes que se generó en este último periodo fue porque las políticas migratorias de Estados Unidos crearon una aplicación en los últimos años que se llama el CBP One. ¿Alguno llegó a escuchar esa aplicación? ¿El CBP One? Que uno le preguntaba a los compañeras de Haití, ¿usted qué está haciendo? No, esperando que me salga la cita CBP One. ¿Nunca llegaron a escuchar eso? Era una cita que se sacaba por una aplicación. Entonces esa cita estaba georreferenciada, la aplicación estaba georreferenciada para que las personas pudieran subir sus datos y pedir la cita desde el centro de México hasta el norte. Entonces esto lo hicieron para controlar el ingreso, y esto generó un estancamiento migratorio, o lo que llamamos una espera forzada en la Ciudad de México. Entonces por eso fue que vimos una cantidad de personas en estos últimos años, y esta proliferación la vimos. ¿Quiénes llegaron a escuchar de los campamentos de personas migrantes? ¿Quiénes llegaron a escuchar de que empezaron a hacer albergues, que la gente empezó a protestar por esos albergues con mucha xenofobia, racismo, aporofobia? Entonces la Ciudad de México en esta última década se convirtió en eso, en un punto de espera forzada para las personas migrantes, y empezaron a llegar diásporas muy importantes de Haití por todo el conflicto socioeconómico y ambiental que había en Haití, también en Venezuela, un poco también en Colombia. Eso sumado a toda la cantidad de gente que llega también de Centroamérica por los conflictos que ustedes saben con las pandillas, y históricamente había más migración centroamericana. Siguiente, por favor. Bueno, entonces en los 90, generalmente 80, veíamos que había mucha migración masculina. La mayoría de los que migraban en el sueño americano eran los hombres, pero resulta que ese fenómeno cambió, y ahora empieza a haber una feminización y una familiarización de la migración. Por eso ya estas personas migrantes ya veíamos muchas más mujeres, y además con sus 5 niños, con sus 8 niños, andaban todos, familias, mujeres, familias monoparentales que eran mujeres solas con sus hijos. Entonces empezó a haber un cambio, y el 38% de la migración de los eventos irregulares correspondían a mujeres, niños, niñas y adolescentes. También habían adolescentes, también hay muchos adolescentes y niños que viajan solos, que denominamos niños, niñas y adolescentes no acompañados. Y entonces ya las mujeres no migran con los hombres, migran de manera independiente, huyen de las violencias estructurales que viven en sus países, porque a veces uno piensa que la migración es por el sueño americano. Pues no, estas últimas migraciones que hemos visto es porque justo la violencia de género patriarcal se agudizó tanto que ya las mujeres en estos países no empiezan
a soportarlo, ven una salida de este proceso migratorio y salen huyendo de esa violencia estructural. Se traen a sus hijos porque pues muchas no tienen un apoyo sólido en sus países y los tienen que traer. Y bueno, entonces hoy hablamos de la migración feminizada y familiarizada. Siguiente punto. Y bueno, para entender por qué se da la migración y cuáles son las causas, pues tenemos que entender lo que ya les decía, ¿no? Ellos sufren mucha violencia de género patriarcal, entonces hay violencia de pareja, familia, violencia social y política, hay amenaza, persecución, crisis humanitarias como la de Haití y desplazamientos estructurales. También hay mucha migración interna, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, en Ciudad de México llega mucha gente de Oaxaca, de Guerrero, ¿de dónde más? De Puebla, ¿no? De Chiapas, ¿no? Entonces, el fenómeno migratorio acá es muy, muy fuerte, muy importante, porque el origen está en esto, ¿no? En estas causas que generan esta migración. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando las mujeres empiezan a llegar en estos procesos migratorios, pues se enfrentan a muchos retos y muchas dificultades. Lo primero, por ejemplo, es la irregularidad migratoria. Ustedes saben que uno como migrante para trabajar en México necesita o tener una residencia permanente o temporal o ser solicitante de refugio, pero muchas mujeres en este proceso de espera prolongada que hubo cuando se hizo el CBP-1, lo que pasó es que pues las mujeres decían no, o las personas migrantes decían no, yo no me puedo regularizar en México porque eso me va a impedir pedir asilo en Estados Unidos. Entonces no se regularizaban, entonces se quedaban acá sin ningún tipo de documento, sin ningún tipo de permiso, la mayoría sobrevivientes de violencias múltiples y así todo, aunque podían acceder a una visa por razones humanitarias, pues no lo hacían y justo quedaban en una situación de irregularidad. Entonces, ¿qué es lo que provoca la situación de irregularidad? Pues que estas personas migrantes no pueden acceder a trabajos formales, les toca irse a la informalidad, y la informalidad trae estos riesgos que Rita mencionó ahorita, por ejemplo, como la explotación laboral, la explotación sexual laboral. Las mujeres terminaban insertas a veces en redes de trata de personas, y bueno, este es como uno de los principales desafíos. Esto sumado al control fronterizo, ¿no? A que las políticas migratorias que existen en México se rigen por el régimen fronterizo de Estados Unidos. Estados Unidos es el que marca cómo se mueve la migración en México y las políticas que hay. México en el 2011 creó la Ley General de Migración y la Ley General de Protección a las Personas Refugiadas, pero lastimosamente esas leyes son unas leyes de procesos muy administrativos, o sea, de cómo se obtiene un permiso para ingresar a México, de cómo consigo una residencia, como trámites muy administrativos, y no tienen ninguna, o digamos es de forma muy limitada, el acceso real a derechos económicos, sociales, políticos. Entonces, lastimosamente son leyes que en vez de proteger, vulneran más los derechos de las personas migrantes. Y se supone que México es un país de puertas abiertas. Ese es el eslogan de la 4T y el segundo piso de la 4T, pero en la realidad eso no es así, porque estas puertas abiertas están marcadas por un sistema de mucha discriminación, de mucha xenofobia, de mucha aporofobia, porque no es lo mismo que yo sea una mujer migrante española a que sea una mujer migrante haitiana, ¿verdad? A nivel institucional, social, cultural, de cualquier manera me van a tratar diferente. Entonces estas leyes existen, pero lastimosamente son leyes muy administrativas y muy de papel, que realmente no protegen los derechos de las personas migrantes. Y esto, lo que les decía, hay una discriminación estructural. Ahora hablaba hace rato con una compañera, y bueno, en muchos espacios he hablado con compañeros que dicen, ¿ustedes no piensan cómo tratan a sus connacionales en Estados Unidos? Y cuando piensan en eso les da rabia. ¿Sí? ¿Y ustedes creen que el mexicano o la mexicana hace lo mismo con el migrante que llega de otro país? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces
Así yo no lo haga conscientemente, hay una estructura de mucha discriminación institucional y a veces uno termina ejerciendo esos patrones a nivel, por ejemplo, las personas que protestaban en contra de los albergues, de los campamentos, los vecinos porque se veían afectados, pues muchos decíamos es un proceso muy discriminatorio, ¿no? Porque la gente tiene que acampar con sus hijos en la calle, los migrantes tienen que acampar con sus hijos en la calle porque los albergues estaban saturados o porque simplemente vivir en un albergue es muy difícil. Imagínense ustedes estar acostumbrados a manejar su tiempo, sus normas con su familia y llegar a un espacio donde los separan de los hijos porque separan hombres de mujeres, donde hay unas normas muy estrictas en los albergues para que justamente funcionen, pero pues mucha gente le costaba adaptarse a esas normas. Entonces la mejor opción era dormir en la calle, sin acceso a agua, sin acceso a baños. Entonces era una situación muy complicada y las personas, en vez de apoyar, pues terminaban antes apoyando como estas manifestaciones xenofóbicas, aporofóbicas, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, hay un concepto muy importante que estamos trabajando ahorita las personas que estudiamos las migraciones y es la crimigración y el hecho de ser, el estigma de ser persona migrante, ¿no? Se supone que en México no te detienen por ser migrante y no tener papeles. Bueno, se supone que en ciudades santuarios como Ciudad de México, que en teoría es una ciudad santuario, no pasa, pero ¿qué creen? Sí pasa. De hecho, tenemos una estación migratoria en Tláhuac que se llama Las Agujas. Entonces, a una persona migrante la agarran sin documentos, se va para esa estación migratoria. En Tapachula hay otra, y bueno, en Juárez, en el 2023, murieron 23 personas incendiadas personas migrantes quemadas en una estación migratoria, porque se supone que son centros de detención, pero en realidad se asumen como cárceles para migrantes donde hay una violación masiva de derechos humanos. Hay estigmatización social, entonces cuando vemos a un haitiano, a veces la gente piensa, no, este es un delincuente, ¿no? O me contaba una compañera en la investigación que hacía que ella le tocó ir al Zócalo como un evento, hicieron una redada y agarraron a unos venezolanos y los detuvieron que porque eran potenciales ladrones, ¿no? Entonces, esto sucede en la Ciudad de México. Hay mayor intervención policial de ciertas nacionalidades y esto genera mucho miedo en las personas migrantes y lo que hace es alejarlas de los sistemas de protección del Estado, que es quienes deberían de cuidarlos y protegerlos, y más bien ahora el que soporta esa asistencia y esa atención son las organizaciones de la sociedad civil, albergues de las iglesias, ONGs, internacionales, nacionales, ¿no? Entonces, esto hace que los retos sean muy complicados para las personas y en especial para las mujeres migrantes, porque no es lo mismo ser un hombre migrante a ser una mujer migrante, pero a ser una mujer migrante con hijos, a ser una mujer migrante adulta mayor o a ser una mujer migrante con discapacidad. Siguiente. No sé cuánto. Me quedan 5 minutos. Bueno, entonces los desafíos, pues eso, lo que tiene que ver con la reproducción social de la vida, que es un poco lo que nos compartía Rita de los cuidados, y es que las mujeres migrantes tienen que sufrir dobles o triples jornadas. Para poder sostenerse acá tienen que realizar trabajo informal, pero aparte tienen que cuidar a sus hijos porque acá no tienen red de apoyo, no tienen a la mamá, a las tías, a las primas que les ayuden a cuidar a los hijos. Entonces hay una desprotección también para esas infancias. Y aparte tienen que trabajar para vivir acá, pero tienen que mandar remesas, porque dejaron familia en sus países de origen que tienen que mantener, porque sus familias allá están muy mal y no tienen posibilidad. Entonces hablamos de una doble o triple jornada de trabajo. Estas mujeres, como son orilladas al trabajo informal, se dedican a trabajos de cuidado doméstico, que son sin prestaciones obviamente, mal pagos y fuera de un régimen con prestaciones laborales. Se dedican, por ejemplo, a las ventas informales o a lo que llamamos los emprendimientos, a vender Merique, a vender Jafra, Natura, y nos dedicamos a eso y se dedican a eso porque no tienen más alternativas. Y eso también les permite un poco de tiempo porque tienen que andar con sus chamaquitos para poder estar medio pendiente de ellos, ¿no? Y luego se enfrentan a abusos y explotación, ¿no? Mujeres que son explotadas laboralmente, sexualmente, porque sus jefes, y
hipersexualización de los cuerpos de las mujeres migrantes, racializadas, barrializadas, y estas mujeres pues tienen que conseguir dinero, entonces terminan aceptando esa explotación sexual, terminan haciéndole favores, no favores, sino terminan siendo abusadas y acosadas y violentadas por sus patrones, por sus jefes, ¿no? Entonces esta es la realidad que enfrentan las mujeres migrantes acá en México. Siguiente, por favor. Y esto, ¿no? Lo que tiene que ver con la violencia en el ámbito laboral, lo que les decía, que hay una hipersexualización y acoso de las mujeres migrantes. Por ejemplo, las que más sufren este tema son las mujeres venezolanas, las colombianas, son cosificadas, y esto las limita a conseguir trabajos. No se les consideran, por ejemplo, así sean profesionistas en sus países, acá su título no cuenta, entonces tienen que enfrentarse a estos trabajos y donde hay mucha cosa. Entonces, un testimonio, por ejemplo, de una compañera que me contaba que para la mujer, pues el hombre siempre busca su vulnerabilidad y no tiene la oportunidad de mostrar su valía profesional sin tener que escuchar una propuesta sexual. Esta compañera es de Venezuela, y estos muchos de los testimonios que yo recabé de mujeres migrantes enfrentadas a violencia de género en el ámbito laboral. Siguiente. Y bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Que aunque México en teoría cuenta con un corpus robusto de leyes que protegen a las personas migrantes, pues la realidad es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si no tienen una regularización migratoria, pues menos van a tener un CURP. Y ustedes saben que para muchos trámites que uno hace acá en México, lo primero que le piden a uno es el CURP. Ya la Corte Suprema de Justicia sacó una resolución por un caso que atendió el año pasado, donde dice que a ninguna persona migrante se le tiene que negar el acceso a la salud por una traba administrativa como el requerimiento de un CURP, porque una persona se murió migrante porque no la atendieron en el hospital porque no tenía CURP, ¿no? Entonces ya la Corte ya sancionó esto y dijo: no es posible que esto suceda. Entonces, por lo menos en el tema de derechos fundamentales como la salud, la educación, por ejemplo, hay escuelas que se niegan a recibir a los niños o niñas que porque no tienen actas de nacimiento. ¿Ustedes se imaginan cuánto vale mandar a traer un acta de nacimiento del país de origen? ¿Cuánto vale? ¿Cuántos tiempos se demora ese proceso? Ellos cuentan con sus fotocopias, porque cuando atravesaron el Darién, sus documentos y su ropa se les mojó, todo lo perdieron. Si bien les fue, porque si mal les fue, les robaron todo, entonces están sin ningún tipo de documento. Y las escuelas hoy en día niegan el acceso a niños, niñas y adolescentes por no tener un acta de nacimiento original, cuando tienen una copia. Entonces, eso habla de la gravedad del acceso de derechos económicos sociales que tienen las personas migrantes en México. Y, por ejemplo, el acceso a vivienda, pues porque están en campamentos. Bueno, todos acá somos conscientes cuánto vale una renta en la Ciudad de México, ¿verdad? Es impagable. Y con la gentrificación, peor. Pero pongan ustedes que uno se va para Tláhuac, que no sé, una renta en Tláhuac, ¿cuánto estará? ¿Unos 5,000? Y uno póngale que puede conseguir los 5,000. Pues para que le renten, les piden lo mismo: CURP, acta de nacimiento, un fiador que tenga no sé cuántas propiedades, y son personas que no tienen familia acá, que no tienen acceso a estos trámites. Entonces rentar es casi imposible para una persona migrante, ¿no? Siguiente. Y a esto se le suma otras vulnerabilidades. Decíamos, las personas que vienen migrando vienen porque vivieron mucha violencia en sus países de origen, entonces generalmente vienen con temas de afectación en salud mental, trastornos de estrés postraumático, vienen con mucha ansiedad, con mucha depresión, y esto mismo genera mucha dificultad para integrarse, porque imagínense ustedes uno que medio funciona bien y a veces le cuesta levantarse a trabajar porque tiene un problema con los hijos, con el marido, con la esposa. Imagínense una persona que viene de años de violencia sistemática, pues trae mucha sintomatología. Son personas, de por sí dejan el país de origen, en muchas personas, no en todas, genera un duelo migratorio. Y hay estudios súper importantes que muestran que a veces ese duelo migratorio no se resuelve porque las personas migrantes ya no vuelven a sus países la mayoría de las veces, entonces siempre tienen ese vacío
y esa ausencia de su país es un duelo migratorio no resuelto. Entonces imagínense uno vivir con un duelo permanente y constante toda la vida y así tener que trabajar, así tener que cuidar hijos, hijas, así tener que conseguirse la vida para mandarle a la familia en el país de origen, ¿no? Entonces estos son los retos que enfrentan las personas migrantes. Siguiente. Y bueno, pero también hay esperanza, ¿no? Yo creo que ustedes están así como esta muchacha, no más bien, yo no muchacha todavía. Esta señora se viene nomás a hablar cosas tristes, pero no, fíjense que en estos procesos pues las mujeres migrantes pues también han generado sus estrategias de agencia, de resistencia, exigen algo que Sandro Mesada, que es una de las personas que más habla de la migración, de la autonomía de las migraciones, nos muestra algo que se llama el derecho de la fuga, y es el derecho que todas y todos tenemos a migrar. Y en ese proceso migratorio, cómo movemos recursos, cómo desafiamos fronteras, cómo rompemos con un sistema fascista que nos quiere impedir movilizarnos libremente por cualquier territorio, ¿no? Crean redes de apoyo y solidaridad entre las mujeres migrantes, se juntan, y entonces yo trabajo el lunes y una cuida a los hijos de todas, entonces yo me voy mañana a trabajar y la otra cuida a los hijos, y así se van organizando para poderse apoyar. Y existe un término muy hermoso que se llama la hospitalidad radical, que es lo contrario a la discriminación, a la xenofobia, y la hospitalidad radical es como instituciones, organizaciones, acogemos a esas personas migrantes, las apoyamos, las fortalecemos, bueno, les damos las herramientas para acogerlas, y hay un proceso de acogida y formación, y no se ve solo desde personas víctimas, sino como sujetas de acción y derecho que fortalecen su autonomía y reconstruyen sus vidas en estos procesos migratorios. Siguiente. Ya estoy terminando, ¿eh? Y bueno, pues dentro de las propuestas, ustedes que están compañeras, compañeros de los sindicatos, chicos, chicas del bachiller que están tan concentrados y tan atentos a la conferencia, pues eso, ¿no? Hay muchas estrategias como exigir el cumplimiento de la ley y es denunciar esas trabas administrativas que puede tener una persona migrante para acceder a derechos. Los que están, por ejemplo, en escuelas, sensibilizar a los compañeros y compañeras que no es legal obstaculizar el ingreso de un niño y una niña a la escuela por un trámite administrativo, visibilizar y sancionar el acoso, la xenofobia, el racismo, reconocer el trabajo de cuidados como un trabajo fundamental, buscando apoyar estrategias que busquen la formalización y la remuneración digna, e informar y asesorar sobre los derechos básicos que tienen todas las personas en el territorio mexicano, incluyendo a las personas migrantes y a las mujeres, especialmente a las mujeres migrantes. Siguiente. Y dentro de la exigibilidad política, pues exigir políticas públicas con enfoque género interseccional, apoyar la lucha por una reforma migratoria que facilite una regularización y acceso a ADESCA, construir alianzas con las organizaciones para apoyar las luchas que enfrentan las personas migrantes y reconocer la especificidad de las mujeres migrantes en la agenda política y sindical. Listo. Corriendo.